Vamos a comenzar con... No sé cómo lo habéis estructurado al final, si vais a hablar de Paraguay o de tus cosas, pero yo simplemente un pequeño apunte. Como os dije, me recibió, me parece que a las 6 de la madrugada en Asunción, Joseto, con la furgoneta, y a partir de allí no se separó de mí durante 3 o 4 días, que son los que estuve por allí, y entre otras cosas fuimos a ver sus obras. Yo no iba a ver sus obras, iba a ver las obras del gran Solano Benítez, que por cierto le mandamos un abrazo desde aquí y una pronta recuperación, ¿no? Porque es otro de los impulsores y de los arquitectos que avalan esta Bienal, ¿no? desde Paraguay, sin duda alguna. Pero de camino nos tropezamos fortuitamente, no por su voluntad, sino con algunas de sus obras, y tengo que reconocer que tenían una consistencia importantísima, que afortunadamente ha sido reconocida mucho después de que yo estuviera allí en las más altas instancias, ¿no? Últimamente reconocido, y él se va a ruborizar ahora como uno de los mejores arquitectos del mundo por varios foros importantes y principales. Vamos a ver qué nos cuenta Joseto y después hablamos un poco sobre Paraguay y lo que nos cuente Javier también. Bueno, buenas tardes. Gracias, Arturo. Muy feliz y muy agradecido por tanta amabilidad y tanta generosidad. Y feliz, y bueno, realmente el compromiso, ¿verdad?, de ser comisario de algo tan importante y tan significativo para nosotros, ¿verdad? Entonces, reconozco que no tengo mucha experiencia en eventos, como le dije a Arturo, pero bueno, lo mismo nos pusimos un poco las pilas para poder conseguir el apoyo de todos los estamentos en Paraguay. Y bueno, estamos muy entusiasmados y también estamos entusiasmados por la idea de generar una especie de evento que pueda un poco salir de un poco de lo que siempre se suele hacer entre muros, más bien, en una especie de bienal extramuros. Pero antes de hablar un poco y dar un paseo por Paraguay y mostrar algunos trabajos, algunas historias construidas, agradecerle a todos, realmente agradecerle a todas las personas que estuvieron hoy presentes, almorzando en el ministerio, a Gloria, Ana, a tanta gente que, bueno, para mí también venir a Madrid es descubrir Madrid, es la primera vez que vengo y realmente me siento muy honrado, muy feliz de poder conocer un lugar tan maravilloso como es Madrid. Tengo también el placer de estar acompañado por un amigo y mi maestro, que es Javier Corralán, que después quiero que él termine un poco vamos a decir, estas muestras con su trabajo maravilloso. Discúlpeme un poco, estoy un poco afónico, pero bueno, voy a tratar de ser breve, tratar de darle un poco una mirada, un paseo por Paraguay para empezar a contar algunos trabajos de una forma amena, si podemos. Bueno, aquí podemos ver un poco geográficamente dónde estamos ubicados, ¿verdad? Somos mediterráneos, estamos... ¿Se ve el mouse aquí? No. ¿Sí? No, ¿sí? ¿No? Ah, qué lástima. Bueno, no hay un puntero. Bueno, lo que sí podemos ver es que Paraguay es un país mediterráneo, está en el centro de Sudamérica, como podemos ver, y siempre estamos conectados a través de los ríos con el mar. Y Asunción se ubica, bueno, entre dos ríos y se crea como un pequeño fuerte en un punto, bueno, no sé, aquí podemos ver que es como un 8 Paraguay y hay una diagonal que es el río Paraguay que une el río La Plata con el Mato Grosso. Pero bueno, antes que nada, quiero un poco contarles que esta situación geográfica de aislamiento, en algunos aspectos, también nos fortalecieron, aunque estuvimos aislados bastante en el tiempo. Creo que, bueno, esta posición geográfica hizo que podamos nosotros tener
algunas cualidades socioculturales muy interesantes, como somos bilingües, somos los únicos que tenemos 2 idiomas oficiales en Sudamérica, y hay unas palabras que quiero un poco compartir con ustedes, que me parecen súper interesantes, porque esto habla un poco de esta cosmovisión guaranítica, que después existe una especie de amalgama hispano-guaranítica en este territorio, y bueno, aparecen como estas características que me parecen interesantes compartir con ustedes. El es un término I, es el agua, significa agua. P es el zócalo o tierra. Teco es una palabra muy interesante que significa, bueno, el saludo cotidiano del paraguayo es el baetecó, que significa alma, ser o espíritu. O sea, el saludo normal es cómo está tu espíritu, cómo está tu alma. El ibirá es una palabra muy interesante que significa árbol, y acá hablamos de un concepto de reciprocidad que habla del agua, tierra, y el árbol es el resultado de la tierra con agua y que vuelve a su sitio, o sea, que realimenta el sitio. Entonces es una palabra muy interesante, y termino con Ambapú, que es realmente un poco la bóveda celeste, con el zócalo, y es un poco una especie de, vamos a decir, conceptos de preservación del suelo respecto al aire. Cuando vemos un poco estas imágenes rápidamente, acá un poco podemos entender esta imagen como una especie de fotos o satelitales o algunas fotos geográficas o algo parecido. Pero realmente acá le hago un pequeño homenaje a mi padre, ¿verdad? Mi padre es un científico, es un médico, y que en esa infancia, él fue profesor de Cornell, es cancerólogo, vamos a decir. Yo me fijaba siempre en estos slides donde mostraba un poco estos tejidos, y realmente veía estos cánceres, ¿verdad? Que eran increíbles, ¿verdad? Que al final no es más que un mal que destruye o daña gravemente una sociedad, en este caso un tejido. Y estas células malignas eran como de una forma descontrolada, generaba como una especie de metástasis en los lugares, ¿verdad? Y uno, al ver estas imágenes, yo me recreaba que eran ciudades, ¿verdad? Era como que veía lo mismo que pasaba en las ciudades, como que en base a nuestra experiencia o los hechos que hacemos en los lugares, aparecen como una especie de daños o elementos que descomponen los sitios, ¿verdad? Ya sean en las ciudades o en los ámbitos menos o rurales, vamos a decir, o semirurales, siempre hay como unos hechos que de repente en nuestro trabajo por lo menos estamos un poco preocupados por los hechos, por lo que nosotros impactamos en esos sitios. Esto es Asunción. Asunción realmente el centro histórico es realmente esta pequeña punta, o este pequeño lugar, perdón, y esta es la bahía de Asunción, es donde vamos a hacer el evento. Y bueno, esto es un poco típico de todas las ciudades latinoamericanas, cómo van creciendo de una forma desordenada y se van expandiendo en el territorio de una forma desordenada y bastante caótica, sin ningún plan muy específico, ¿verdad? Y bueno, Asunción también aparece, esta es un poco una imagen, bueno, un dibujo de Asunción como fuerte, cuando Asunción se funda, la madre de las ciudades, y aparece como ubicado sobre unos lugares que no tenían esta especie de regulación. Entonces, me parece muy interesante esta idea, cómo se van transformando las ciudades en Sudamérica. Y algunos ejemplos, esto por ejemplo lo saqué hace unos días, lo que está sucediendo un poco en Paraguay, aparece un poco esta superproducción que sucede en Sudamérica de desmontes. Esto realmente tiene 3 kilómetros por 9 kilómetros y creo que hace 3 semanas, aparece en una foto de la deforestación que sucede en Sudamérica, que realmente el progreso o todas estas cuestiones que van apareciendo tiene un poco este efecto, ¿verdad? Entonces, hoy realmente es un poco una de las mejores economías. En Paraguay estamos súper bien económicamente, vamos a decir, por toda esta producción, pero siempre me pregunto a qué costo, ¿verdad? En el tiempo. Por supuesto, por ahí tiene todos estos lugares hermosos. Tal vez es una isla rodeado de tierra, pero está bañado por ríos, arroyos, paisajes, agua, realmente como que flota en el agua. Este cielo inmenso, increíble, es un gran vacío, realmente somos 6 millones de habitantes en 2 regiones. Y aparecen también pueblos originarios, ¿verdad? Que tienen muchos elementos muy importantes, que de repente estoy tratando de citar rápidamente para ir a los trabajos. Y estos últimos silvícolas tienen estos ingredientes que son interesantes, en donde
aparecen como estas cuestiones obvias, ¿verdad? La utilización de la madera, la utilización de la tierra que cierra los poros de estas estructuras y el verde que genera estos refugios, y aparecen una cantidad de ejemplos vernaculares que realmente tienen mucho que contarnos, ¿verdad? Que van desapareciendo y van siendo abandonados. Esta palabra coñone me parece muy interesante. Ellos llaman al hombre blanco o los hombres que hacen cosas sin sentido. Pero lo interesante de esta amalgama hispano-guaraní es como que hay cosas que realmente fueron funcionando. Vamos a decir, este Oga Guazú, que se llama esta vivienda guaranítica, con esta importación española que genera esta especie de culata yovayo, espacio intermedio, que es muy importante para nuestro clima, que es subtropical, genera como esta especie de fórmula que se van repitiendo. Acá podemos ver un poco esta evolución del guaraní conquista-colonia y, bueno, simplemente contarles un poco de estas pequeñas cosas antes de mostrar algunos trabajos. Estas palabras también son interesantes, el tecojá o el ñanderecó. El tecojá es el ser dentro vamos a decir, en entorno, o sea, cómo uno habita los lugares. El ñanderecó es la vida del paraguayo, el que totalmente utiliza lo que le da al suelo, son muy arraigados a la tierra. Bueno, este es un poco el tereré, la hierba mate, que viene de los bosques del Paraguay. Lo tomamos frío, estas son un poco características. Todo este entorno de flores, de tierra, un poco el aura de Asunción es un aura verde, de flores, de lapachos. Lastimosamente esto es en agosto, septiembre, hubiera sido ideal hacer el evento en esta época, como hace en octubre. Y bueno, aparecen otras cuestiones como la sombra o la diferencia de clases muy fuerte en Paraguay. Realmente hay una gran mayoría o sea, una minoría que realmente tiene un poder adquisitivo y una gran mayoría que sufre la pobreza. Las soluciones que aparecen de la gente, no espera al Estado de repente para encontrar soluciones, como tenemos esta vivienda que monta sobre un lugar donde hay inundaciones y ya espera un poco, vamos a decir, al barco en ese ejemplo, o la utilización de alimentos para generar el arte. Por ejemplo, estos son cocos y maíces en la visita del Papa a Asunción, que con el costo de un iPhone, imagínense, 1 hectárea de maíz, puede generar una especie de arte de lugares que genera la bienvenida del Papa, o sea, desde la nada, desde presupuestos ceros. Pero sobre todo me interesa un poco hablar sobre esta cultura material que tenemos, este lujo que tenemos, maravillosos maestros, maravillosos materiales y muy buenos artesanos. Entonces, toda esta textura o esta posibilidad de la utilización de la piedra o del mampuesto hace que podamos nosotros empezar a trabajar desde esas condiciones, aprovechar esos maestros y empezar a producir algunos elementos que podamos incorporar un poco ese dominio del material, ese conocimiento y ese ida y vuelta con los maestros que nosotros estamos acostumbrados. Nosotros construimos nuestras obras y siempre dentro de la prueba y error empezamos a generar pequeños detalles o experiencias, porque pienso que la esencia de nuestro oficio siempre es el acto de construir, ¿verdad? O sea, siempre queremos involucrarnos también en el proceso de diseño. Y bueno, en este caso nos pidieron una empresa con madera reforestada que no se estaban usando en Asunción, nos piden crear como una especie de escalera con unas piezas que nosotros diseñamos y generamos una idea de usarlas, pero también generar que no quede simplemente una escultura, sino que quede en un uso y al mismo tiempo entender ese material, esa materia, el peso, esa geometría y ir produciendo desde ese tipo de pequeños detalles que podamos ir creciendo. En este caso, nuestro arraigo con la tierra, evidentemente, el ladrillo, la tierra está diseminado por todo el territorio. Y bueno, esta idea de valorar un poco, vamos a decir, lo típico, a veces estamos con miedo de decir lo típico o lo espontáneo, pero realmente a mí me parece muy interesante incorporar todas esas cuestiones. Acá voy a mostrar algunos trabajos rápidamente. Bueno, en 14 minutos estamos bien. Quiero llegar a los 25 si puedo. Y bueno, empiezo con una de las obras
que hablaba un poco de esto que me pareció muy interesante del maestro José Aparicio, que hablaba un poco de esta idea de la naturaleza, ¿verdad? Que por un momento te defendés, pero por otro momento lo utilizás, ¿verdad? Es un poco lo que decía en la charla anterior. Y bueno, en esta idea de armar una especie de vivienda que incorpore estas visuales y no interrumpir con una vivienda esta conexión con el lago Ipacaraí, que es muy lindo en Paraguay. Bueno, empezamos a pensar cómo podemos implantarnos siempre con la idea del menor impacto, pero siempre el arquitecto genera un buen impacto, una instrucción. Entonces la idea de hacerlo el menor daño posible, y con esta idea de implantarnos y de seguir respetando las visuales para la gente, obtuvimos el material que al final se convierte en el muro de contención y al mismo tiempo en el muro que contiene, vamos a decir, que soporta el techo. Entonces, esta gran excavación que genera un lugar fresco, pertinente, diseñamos simplemente 2 muros que contengan, que haga que construya este refugio y pueda incorporar un poco esa relación con el lugar, esa idea de incorporar el mundo al interior y volver a utilizar lo que teníamos en el sitio, ¿verdad? Empezamos a recoger la piedra, a trabajar con los maestros, a generar un poco este ingreso un poco escondido y volver a asumir esa tierra para poder, vamos a decir, generar esta inercia térmica muy necesaria en nuestro clima, que es muy fuerte. Por supuesto, esta idea del banco, de la estructura, es interesante porque genera este vuelo y al mismo tiempo aparece esta tecnología muy necesaria para evitar tantos puntos de apoyo. Y bueno, esta piedra, este ladrillo de la zona, esta mano obra y esta idea realmente resultó bastante interesante. Fue una de mis primeras obras y realmente me pareció muy, muy importante para nuestro crecimiento. Después aparece un poco un pedido muy, muy particular, con 0 presupuesto, la Casa del Pescador, en donde teníamos un lugar en un río, el río Tedicoare, que es muy lindo, mucha pesca, y bueno, teníamos un solar con un solo árbol, una sola sombra, y bueno, decidimos usar esa idea de captar esa sombra tan necesaria, tan importante. Y bueno, como teníamos tan poco presupuesto, se crea como una especie de laboratorio de experimentación material, pero sin perder ese respeto por la construcción tradicional, y generamos un poco esta idea de la vivienda para el pescador como una especie de cofre, ¿verdad? Un cofre que se abre cuando uno habita y se cierra cuando esto está a 180 kilómetros de Asunción al sur. Y bueno, la idea de armar un poco unos suelos con la piedra, con unos muros que se cierran, que se abren, como que generan una especie de seguridad. Y bueno, este contacto con el material y el trabajo de los maestros locales, creo que también es un medio de transmisión cultural, ¿verdad? Creo que uno va incorporando muchas cosas. Bueno, acá podemos ver un poco el resultado, donde atrapamos la sombra, con la madera del encofrado hicimos los portones, es muy austera, y bueno, vamos vamos construyendo un poco esta casa. También empezamos a entender que necesitamos captar las brisas del río y sacamos la junta del cemento y bueno, empezamos a probar con estas ventilaciones cruzadas y bueno, esta especie de mirador al río que nos parecía muy interesante. En este otro trabajo, Ñandubay, bueno, es un lugar totalmente desolado al sur de Paraguay, en donde no teníamos nada, ni un árbol, y bueno, esta foto un poco más que elocuente, un poco nos contaba lo que teníamos que hacer. Por suerte teníamos una cantera a 15 kilómetros y generamos una especie de isla en este mar verde, en donde aparece, esto es un establecimiento ganadero, más bien ovejero, y bueno, empezamos a tirar un poco algunos bosquejos, entendiendo todos los problemas que existen en el sitio, el agua, la poca el suelo que no filtra, los vientos predominantes, etc. Y bueno, empezamos a producir una idea de esta piedra que es zócalo, que es muro, que es suelo y que arma la sombra, ¿verdad? Imagínense cuando llueve es impenetrable, entonces creamos como esta pequeña isla. Esto es un trabajo que salió en Rita, que había justamente comentado Arturo, uno de los trabajos más, vamos a decir, más importantes que tuvimos hace mucho tiempo. En este otro proyecto, el Arapitú, realmente esto sí me parece una experiencia interesante.
La palabra en guaraní, Arapitu, significa un poco, tiene dos significados realmente. Ara es día, Pitu es oscuro. En la cosmovisión guaraní es muy interesante, el lugar preferido era el lugar durante el día que existe oscuridad. O sea, eso era un poco la sombra. Y la vivienda, un poco, el desafío era hacer una vivienda en un bosque, ¿verdad? Cuando veo esta foto de 2004 y esta de 2018, me pone muy feliz porque realmente el impacto que tuvimos es prácticamente cero en ese sentido. Y a mí me parece interesante este concepto de la reciprocidad, del hecho que ubicarnos en un sitio, construirlo, destruirlo un poco y volver a incorporar un poco todo lo que tenía ese sitio y, por supuesto, entendiendo la arquitectura como un lugar donde tenemos que vivir mejor, con todo lo que eso implica. Realmente esa casa está muy conectada, parecen monos, hay una especie de vida propia alrededor, pero uno siempre está controlado, ¿verdad? Un poco miedo a veces que aparezcan muchos bichos, pero es muy interesante en ese sentido. Entonces el proyecto realmente sale como un juego, ¿verdad? Un poco la idea de empezar a mover estas piezas en el bosque, esta especie de U o C son los lugares íntimos y los espacios entre esta estructura que soportan el techo, la parte social. Entonces empezamos a meter árboles adentro, afuera, realmente no una casa en el bosque, sino realmente el bosque en la casa, ¿verdad? Entonces aparece esta idea de un recorrido bastante importante sobre una plataforma de piedra y patios, y bueno, hay una topografía, y bueno, aparece un poco esta idea de la vivienda metida con una terraza verde, con árboles adentro, con un suelo de piedra, los horcones de madera, ladrillos, materiales nuestros. Y bueno, incorporamos un poco la tierra. Esto es como está actualmente. La terraza tiene una huerta, uno puede alimentarse, puede disfrutar un poco de toda esta conexión. Y bueno, un poco algunas imágenes, bueno, empezamos también a trabajar con unas maderas de una forma vertical, entendiendo el bosque más que cambiando de escala, disfrutando un poco esta bóveda verde. Acá tenemos una escala diferente al fondo. Hay una relación muy interesante con los sitios, ¿verdad? Entonces, bueno, acá tenemos estos dormitorios que se conectan con los patios. Muy pocos muebles, una hamaca paraguaya, etc. Bueno, acá cambiamos un poco de escala, ¿verdad? En el edificio San Francisco es un edificio, bueno, el desafío de construir en un lugar que está como transformando en Asunción, de colinas, de muchos árboles, cerca de este microcentro o centro histórico que queremos revitalizar con el evento. Entonces este barrio, el barrio Jara, de cerámicas, lapachos y en transformación, una especie de nueva densidad, el desafío fue generar un poco esta especie de edificio dentro de este barrio. Bueno, entonces creamos un edificio poroso, un edificio realmente que se implanta en un lugar alto, pero que tiene una orientación bastante fuerte, que es el oeste, en Asunción es muy caliente. Entonces armamos una especie de manto, construcción de un muro que protege un poco ese espacio intermedio tan necesario y arma una especie de edificio que ventila constantemente y que surge en este barrio con la intención prácticamente no una idea de mímesis, por supuesto, sino de entender cómo se construye normalmente, es como que respira en el barrio con las mismas formas de construcción. Bueno, acá tenemos unas plantas, algunos cortes, son departamentos donde el agua recogemos para las instalaciones, tiene una idea de... bueno, la mano de obra generamos como esta especie de filtro. Acá hay algunas imágenes un poco del balcón que contiene una parrilla, que nos gusta comer asado, los paraguayos siempre estamos con la carne. Y bueno, esta idea de conectarse, de que los dormitorios tengan una especie de respiro, de conexión, y esta lengua o este pequeño balcón en donde la gente puede llamar a sus hijos que vengan a comer, por ejemplo, o qué sé yo, porque realmente este muro de ladrillos de repente asusta. De noche es como que el edificio da un paso para atrás, genera un poco una especie de luz muy, muy interesante. Bueno, acá hay algunas imágenes un poco del edificio, ¿verdad? Uno ingresa al edificio como una especie
de puentes, como que entra por las entrañas y va descubriendo esta conexión con lo urbano, con Asunción, con ese horizonte, con el Chaco, con el barrio. Bueno, esta idea de usar simples piezas que flotan o bueno. Acá está un poco la terraza que se conecta con Asunción, con el barrio. La terraza que se conecta con el cielo, que es tan lindo. Allá podemos ver un poco Asunción, el río Paraguay y el barrio. Está mi hija. Se sacó la foto con los colores justos. Bueno, un poco la piscina. Y para terminar un poco, le voy contando un poco estas experiencias de tierra que a partir de esta preocupación de generar el menor impacto en los lugares, me pareció interesante esta experiencia en Luque, que en un barrio marginal que nos pidieron unas amigas de una SOS, que hicimos una vivienda para unos niños. Aprendimos un sistema constructivo con una escuela de Brasil y bueno, empezamos a generar unos muros de tierra usando la tierra del sitio. Y en esta experiencia, bueno, lo hicimos de una forma muy manual, muy artesanal, con la gente del sitio, y aparece todo un refugio, un lugar más seguro para ellos, que lo llamamos experiencia porque aparecieron químicos también, médicos, fue todo un acontecimiento que, bueno, después ahora hoy día está todo pintado, está todo con otros colores, que me parece también muy interesante, pero bueno, a partir de eso nosotros empezamos a explorar, a trabajar con esta experiencia. Aprendimos y tuvimos la oportunidad de hacer una vivienda en el interior del Paraguay, se llama Tacurú. El Tacurú no es más que un termitero en guaraní, que es el lugar donde se cobija de la termita, que simplemente no es más que un sistema de ventilación para resguardar a la reina que está en el subsuelo. Entonces nos pareció interesante esta idea. Y bueno, si este pequeño montículo que ustedes ven de repente, estos montículos de tierra, imagínense el poco impacto que hay en un lugar, y a mí me parecía impresionante si hacíamos una comparación a escala humana. Era un Tacurú de 1 metro y algo, son como 85 pisos y 300.000 termitas, imagínense. O sea, es como que increíblemente producen algo que realmente no, con toda la densidad del mundo y sin ni una huella ecológica. Y me parece interesante cómo habitamos un lugar como este, cómo habitamos un lugar de esta belleza extraordinaria que tenemos nosotros, esta tierra colorada, cocoteros. Y bueno, a mí me parece muy interesante siempre determinar la capacidad de carga de los lugares, de codificar los sitios para poder ver cómo nosotros actuamos, ¿verdad? El proyecto es muy sencillo, es una familia numerosa en Paraguay, siempre el interior, siempre son 10, 12 hermanos. Y entonces, lo que realizamos fueron 3 bloques, el B para los hermanos, el C para los padres, vamos a decir, o los abuelos, y el A es un poco el área común, social, y lo hicimos todo de tierra. Lo que hicimos fue producir una... bueno, acá salió muy mal, no sé qué pasó, se tenía que girar. No se entiende realmente, ese plano está mal, está desproporcionado, pero realmente no se entiende. Vamos a pasar largo. Y bueno, generamos un tajamar, un reservorio de agua para realizar esta vivienda, y con esa tierra el 85% de los materiales utilizamos en la vivienda. Es una vivienda experimental que generamos simplemente 2 muros anchos y fabricamos unos ladrillos en el lugar que generamos las bóvedas. Entonces con eso resolvimos todo, no tuvimos que traer nada, comprar nada. Y bueno, aparece siempre el tereré, la gente, un poco una especie de edificio monomatérico, donde armamos un poco toda esta construcción ya con una forma más mecanizada, no a mano. Y bueno, estos son un poco algunos interiores, paso rápidamente porque tengo muchas fotos y ya estoy terminando. Y bueno, también usamos las piedras que teníamos en la zona, la vivienda, acá está nuestra fábrica de ladrillos, y tuvimos que inventar un poco este techo para no traer tejas ni comprar chaspas. Realmente empezamos a explorar un poco lo que hacían los romanos, etc. Entonces, bueno, esta es un poco la culminación del proyecto.
Lo interesante de esta experiencia es que, bueno, tenemos toda una ventilación por subsuelo, no teníamos dinero para comprar los aire acondicionados, entonces generamos una especie de pozos canadienses, o se llaman así, esta ventilación en subsuelo, y realmente son lugares muy frescos, muy pertinentes y una vivienda de bajo costo. Bueno, 29, creo que, no sé si hay tiempo para un minuto, muestro lo último. Bueno, Ambapu es lo que, bueno, fue una experiencia que realmente fue una invitación y el compromiso de armar una instalación arquitectónica en el patio frente a la casa de Luis Barragán, y la idea de generar una especie de estructura o artificio. No quería que sea una... Yo quería hacer algo arquitectónico, o sea, la viga representa como una pieza arquitectónica, y hacerlo de tierra en un lugar donde hay sismo era un gran desafío. Realmente lo que hicimos fue una especie de algo experimental en el patio, ¿verdad? Pero lo interesante de esta experiencia fue que seguimos explorando este sistema, y que la idea de usar pocos elementos, que pueden ser la tierra o 4 maderas y una piedra, poder después desarmar eso y que eso quede, que desaparezca en el sitio, o sea, prácticamente no causar ningún daño a ese hermoso patio del maestro Barragán. Entonces, al mismo tiempo nosotros empezamos a explorar y a aprender y a equivocarnos, porque realmente al principio en esta prueba de Asunción fracasamos totalmente, y bueno, empezamos a diseñar un poco esta pieza, entendiendo la técnica, los maestros, todo lo que pudimos incorporar. Y bueno, esto es un poco lo que hicimos en Asunción, y terminamos con lo que hicimos en México, que realmente fue diferente porque era otra tierra, no nos pusieron las compresoras mecánicas, tuvimos bastantes problemas, pero al final eso lo hicimos flotar, lo movimos, y la viga realmente es un poco este artificio que representa un poco la arquitectura, la materia que se convierte en geometría, la geometría que tiene su peso, que trabaja la gravedad y que incorpora 3 elementos, 3 materiales muy sencillos como la tierra, la madera y la piedra, y podemos producir algo que pueda incorporarse en un momento y desaparecer. Bueno, con eso termino con algunas muestras, algunos ejemplos. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Joseto. Ahora vamos a escuchar a Javier Corbalán. 31 minutos, está bien. Perfecto. Perfecto. Increíble. Una puntualidad paraguaya. Bueno, Javier Corbalán, muy breve, voy a ser muy breve. Bueno, yo llegué a Javier Corbalán porque era un referente en Asunción, y Joseto y sus amigos me llevaron a Javier, que junto con Solano, digamos que componen el panteón, ¿no?, de los personajes ilustres de Paraguay. Y allí llegué a su casa estudio, donde me recibió, estuvimos tomando algo con sus hijos y todo muy, muy agradable. Yo creo que su casa precisamente es donde se concentra toda la intensidad de su trabajo, fundamentalmente porque probablemente sea su proyecto más fragmentario, más lleno de fragmentos, ¿no? Por un lado está esa valla maravillosa construida a partir de tejas curvas colocadas al revés, que generan esa celosía que a lo mejor algunos conocéis. Por otro lado está esa rampa, ¿no?, en espiral que va subiendo la planta primera. Por otro lado está la superficie de vidrio, por otro lado están los forjados que se levantan, por otro lado está la vegetación que está en constante crecimiento, por otro lado está su propio estudio como un edificio anexo, antiguo, una antigua carpintería quizás. Por otro lado, dentro de ese estudio está lleno de sus artefactos, ¿no?, incluido un elemento de tela que genera un espacio dentro del espacio. En fin, yo creo que es uno de los lugares más fragmentarios que has producido, y cada uno de esos fragmentos llenos de intensidad. Yo no sé si lo vas a contar aquí, pero ya lo explicaste tú. Pero Javier, bueno, pero la imaginación es muy pobre.
Javier, para que os hagáis una idea, al margen de haber sido jurado y haber sido curador nacional de Paraguay en la ilustre Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, el año pasado, o este año, ¿no? A principios de este año, participó como uno de los arquitectos del mundo invitados a producir una capilla en la Bienal de Venecia, ¿no? Que no es la primera vez que has trabajado en Venecia, pero está, digamos, como una pieza principal. Así que, bueno, a ver si nos las cuentas, todas estas cosas. Bueno, buenas tardes o buenas noches a todos. Gracias, Arturo, por la presentación. Gracias a Ana también por la invitación de estar acá. Es un placer. Y bueno, tratando un poco de apoyar a un gran amigo como es José en empujar esta Bienal, que para nosotros es sin duda un inmenso honor recibirla en Paraguay. No pensaba que esto iba a ir a parar a Paraguay. Estuve de la mano de Nacho, que para mí es un gran amigo, con Ángela, en la Bienal pasada. Saludo un poco también a Gloria, que estuvo en toda esta organización. Y bueno, para mí fue de repente sorprendente recibir una llamada de José diciendo que, aunque tenía entendido que la Bienal en un principio iba a Cuba, ¿no? como primer destino. Pero bueno, emocionadísimos de poder recibir a todos en Paraguay. Sé que es un destino poco lejano, pero creo que se sorprenderán todos, aunque alguno ya lo conozca, de lo que podrán encontrar allá. Bueno, quiero empezar un poco esta breve exposición. Elegí un poco algo muy variado, simplemente para poder dar una imagen de la heterogeneidad en la cual estoy acostumbrado a trabajar. No me siento especialista en nada. La introducción que dio Joseto fue bastante importante y a la cual hay muy poco que agregar. Y quiero agregar esta frase de un amigo, de un arquitecto que creo que también conocerán acá en España, que es Rafael Iglesias. Una persona que bueno, tenemos que reconocer en Paraguay que no gozamos con el privilegio que tienen ustedes acá en España de poder contar con una escuela, ¿no? O como las tienen en Madrid, como la tienen en Barcelona o en otras ciudades, como otras escuelas, como la escuela de San Paulo, como la escuela en Latinoamérica, o la UNAM de México, o la Pontificia de Chile, ¿no? Que son escuelas ya con una producción y con una tradición muy importante, ¿no? Paraguay un poco tenemos esta ventaja o desventaja de ser subdesarrollados, ¿no? O sea, nos permite un poco manejarnos desobedientemente en esta cultura, en este mundo arquitectónico. Y entonces mi generación, en la cual comparto también con Solano un mismo camino, ¿no? Nos sentimos prácticamente hermanos en todo este tema. Hemos compartido con un conjunto de arquitectos latinoamericanos una especie de escuela en la cual hemos aprendido de ellos una enorme cantidad de lecciones, ¿no? Rafael Iglesias, que lastimosamente ya no tenemos más con nosotros, que tenemos el honor de haberlo nombrado doctor honoris causa en Asunción unos meses antes de que haya muerto, repetía siempre esta frase, que los sudamericanos nos sentimos más geográficos que históricos, ¿no? Yo no sé si ustedes, los europeos o los españoles, se sienten más históricos que geográficos. Sería un poco la contrapregunta, ¿no?
Pero esta reflexión del Rafa, como era cariñosamente llamado por todos, fue una cosa que quedó repitiendo mucho en nuestro pensamiento. Así pues, actualmente, metido en un tema de tesis doctoral, y a lo que quiero agregar también, aparte de la introducción que hizo Joseto, de todo lo que ya habló de nuestra cultura hispano-guaranítica, tenemos que agregar también que la cultura guaranítica somos ágrafos, o sea, no escribimos, somos una cultura totalmente oral. Esto nos hace totalmente torpes en la escritura y por lo tanto en la lectura también. O sea, podrán encontrar una enorme cantidad de obras, podremos mostrarle una enorme cantidad de obras, pero básicamente muy pocos escritos, ¿verdad? Por eso justamente ayer yo le pedí a Ana y a Arturo a ver qué posibilidades habría de nacionalizar Rita, ¿no? Porque tenemos una imperiosa necesidad de documentar un poco este trabajo que lo estamos llevando, ¿verdad? Entonces, un poco preocupado por esto y preocupado por entender un poco cuál es esta cosmografía que a nosotros nos involucra dentro de todo este tema, se me ocurrió inventar un poco esta palabra que tiene mucho que ver con la región en la cual estamos, que es el Río de la Plata, porque Paraguay está considerado un país del cono sur del Río de la Plata, en el cual, hablando mal el inglés, se pronuncia la N, se pronuncia como ñ. La ñ para nosotros ya lo incluyó, no lo incluiste en el isotipo de la Bienal, pero se pronuncia como ñ. O sea, el decir nuevo en inglés, que es new, hablando mal, se diría en español ñu. No sé si en España también lo hacen ñu, ¿verdad? Pero nosotros lo decimos ñu. New urbanism, que querría decir nuevo urbanismo, ¿verdad? Pero resulta ser que hay una diferencia bastante importante en Latinoamérica. Verdaderamente los latinoamericanos tenemos un origen que hispano-guaranítico. Nosotros, los paraguayos y los argentinos son bastante europeos, de todas partes, ¿verdad? Pero en Paraguay un poco somos bastante orgullosos de nuestra lengua, de los pueblos originarios, que es el guaraní. Y New Urbanism para nosotros no querría decir solamente un nuevo urbanismo. Para nosotros New Urbanism podría querer decir otra cosa, ¿verdad? En este caso, la tesis doctoral me está costando bastante dolores de cabeza porque estoy teniendo que apelar a la ficción, cosa que mis tutores no les gusta para nada. No les gusta para nada la ficción. Aunque leyendo y argumentando, la ficción es como la esencia de la persona humana, ¿no? En Paraguay, New Urbanism, si cortamos la palabra urbanism, que está en inglés, o urbanismo, que está en español, new quiere decir campo, quiere decir paisaje, quiere decir todo lo rural. Entonces, si la descomponemos, tendríamos new, campo rural, nuevo, new. Entonces, new urbanism para nosotros querría decir el nuevo urbanismo, que justamente en coincidencia ahora se ven con toda esta tendencia internacional de tratar de recuperar el campo en la ciudad, de meter el verde del suelo absorbente, de la sostenibilidad. Y creo que nosotros la palabra la tenemos perfecta, ¿no? Ni el new urbanismo es tan exacto como el new urbanism en guaraní. Las obras que, para mí la estructura es una cuestión con la cual trabajo cotidianamente. No es una cosa como muchas de las cosas que no las puedo explicar. ¿Por qué? Seguramente algún psicoanalista me la podrá decir
que pasó en mi vida de niño, por los cuales la estructura fue una cuestión tan importante en proponer mis ideas arquitectónicas. Pero trabajamos simplemente para mostrar, este es un edificio de una institución público-privada, que es la Itaipú, de un edificio que está totalmente colgado de esta estructura. Quiero aclarar que el ingeniero con el cual trabajo es un ingeniero español de Madrid, que es una persona con la cual es el ingeniero Hugo Corres, que antiguo, o no sé si seguirá siendo director del Instituto Torroja, de una persona con un talento increíble. Y va desde esto, que son nuestras estructuras, con la cual yo considero un poco, teorizando un poco lo que vendría a ser la arquitectura sedentaria, esta arquitectura vitruviana, ¿no? Con la arquitectura un poco que nos caracteriza como pueblo originario, que es la arquitectura nómada, que es un poco la arquitectura que se produce de la recolección de materiales, del reciclaje, y es un poco pendular, ¿no? Va de un lado, va para el otro, un poco siempre teniendo a la estructura, a un pilar, a una cubierta como hipótesis, y teniendo lo moderno o una casa rural al lado como parte de una composición, o una casa de vidrio metida adentro, ¿no? para poder en cierto momento realizar ciertas actividades más modernas, ¿no? Es una estructura recíproca que va desde el suelo apoyado hasta los pilares, y un portón rodante, ¿no? Que es casi como el Santo Sepulcro de Jesucristo, ¿verdad? Que en guaraní lo llamamos Ñandeyara Puerta, que es la puerta de nuestro Señor, que quiere decir la puerta de nuestro Señor. También trabajos que van un poco en la escala urbana, muy importante. La idea no es mostrar o describir estos trabajos, pero muy importante porque son todos trabajos que están enfocados en la parte de reducción de riesgos, en cuanto al fenómeno que nos produce habitar cerca del río, ¿no? Una ciudad que podemos ver que tiene este comportamiento, cuando sube el río se puede volver más del 90% de su territorio totalmente inundado, ¿no? Así, últimamente, también nuestros proyectos también de escala urbana son 500 hectáreas un poco de este sector donde vamos a desarrollar la Bienal, ¿verdad? Que es el Bañado Norte de Asunción, en donde también hay que estar lidiando con esta frontera totalmente difusa que produce el río, ¿no? Y así llegar a entender una situación muy importante de qué es Paraguay, ¿verdad? Si uno busca cuál es el significado de la palabra Paraguay, puede encontrar varias interpretaciones. Sin duda es una palabra que tiene una raíz en guaraní. A mí la que más me gustó elegir fue la que quiere decir agua que va al mar, ¿no? Verdaderamente Paraguay se pronunciaría Paraguay. Paraguay en guaraní, como lo explicó Joseto, la palabra quiere decir agua, y Paraguay quiere decir agua que va al mar. Es así que este es el primer mapa que conocemos del Paraguay, que era conocido como la gigante provincia de las Indias, antes de que nazca o se crea lo que es conocido más tarde como el Virreinato del Río de la Plata. Cuando el Virreinato del Río de la Plata es creado, este mapa se vuelve totalmente, se vuelve otra cosa. Posteriormente, más una serie de guerras que va teniendo el Paraguay, que son las guerras contra la Triple Alianza de Argentina, Uruguay y Brasil, y contra la guerra contra Bolivia, el Paraguay queda reducido a esta superficie gris que podemos ver en el mapa sudamericano. Bueno,
La idea no es contar un cuento trágico de que hemos perdido la gigante provincia de las Indias, de que hemos perdido la guerra, ni mucho menos, ¿verdad? Que hemos quedado reducidos a una población mínima, menos del 20% de la población, sino que el mapa de Paraguay fue variando tanto y el pueblo originario del Paraguay, justamente yo comentaba en la mesa que he escuchado una última encuesta que se había publicado sobre el ADN, una investigación del ADN de Latinoamérica, y Paraguay estaba con el 85% de ascendencia nativa, ¿verdad? Pero un poco a diferencia de los otros países, esta diferencia nativa está bastante fundada en el mestizaje, ¿no? Y en este pueblo nómada que vino desde el Caribe, los guaraníes, que un poco para que podamos entender y entendiéramos la raíz de la palabra Paraguay. Yo estoy aprovechando un poco también para contextualizar la Bienal, ¿no? Hablando poco de mi obra y hablando más de Paraguay. Muchos interpretan que hasta la palabra Cuba, donde iba a ser el primer candidato para la Bienal, es una palabra que está en guaraní, ¿verdad? Porque Cu quiere decir lengua en guaraní y Uba quiere decir cielo. Si hablamos del cielo de la lengua, es muy típico en guaraní entender que es el paladar. O sea, el paladar podría ser el significado de Cuba. O, por ejemplo, Panambí quiere decir mariposa. Y todos sabemos que Panamá es uno de los países con la mayor colección de mariposas del mundo. Entonces también podría ser todos orígenes. Y así ir encontrando en toda Sudamérica una enorme cantidad de arroyos, cerros, ciudades, lugares con nombres de raíz guaraní. Entonces, para los paraguayos nos resulta verdaderamente inconsistente tener un mapa político como este, porque al salir de las fronteras, al irnos 1000 kilómetros viajando a la playa para refrescarnos un poco, porque tenemos 40 grados hoy día en el termómetro de Paraguay, encontramos así ciudades, arroyos que nos cuentan muchas cosas que realmente a un argentino, a un brasilero, a un uruguayo no le dicen nada. Cuando solemos estar con los amigos de Brasil, que tienen un lugar emblemático en el centro de San Paulo que se llama Anhangabaú, que está justamente donde está la puerta del patriarca de Paulo Méndez da Rocha, a ellos no le dicen nada, ese enorme agujero que tienen en el medio de San Paulo, pero Anhangabaú, en tupí, porque eran dos familias, la tupí y la guaraní, para los paraguayos quiere decir Anhangapaú, que quiere decir el agujero del diablo. Entonces, bueno, debajo de este mapa, de esta región, tenemos uno de los acuíferos más grandes del mundo, que es lo que da verdaderamente origen a esta enorme cantidad de ríos. Y es así como nos gusta ver el mapa del Paraguay, una cuestión difusa, una enorme cantidad de carreteras hidrográficas, para llegar a este gráfico hecho por los indígenas, que un poco tiene que ver con mi casa, que contaba perfectamente Arturo, que la puse primero que representa un poco la cosmovisión del inicio y el final de unos indígenas, pero en este caso no guaraníticos, sino estos son los chamacocos, que se encuentran en la triple frontera del Brasil, Bolivia y Paraguay. Este lugar es muy fuerte porque aquí está el Pantanal, que es básicamente la gran fuente del origen del río Paraguay. Trabajando con esto y trabajando siempre un poco con las estructuras, fue naciendo mi casa,
que es una estructura que como para enseñar una estructura siempre, una estructura de ladrillos cerámicos es mejor mostrarla en planta que en corte. Es una estructura de ladrillos cerámicos, un muro de 70 metros de mampostería de 15 centímetros de ancho, todas unidas por hierro, que encierran una piscina, un espejo de agua y otras fuentes de aguas laterales, con una rampa de forma espiralada que va ascendiendo a la planta alta. Toda la planta baja es una gran planta libre, un poco refrigerada por un cruce de ventilación por debajo de la rampa y con la vaporización del agua que van haciendo de estos espejos de agua. La hamaca paraguaya que ya citó Joseto. Y un poco esta fotografía, muy mala, pero un poco de ficción no está mal, ¿verdad? En la cual muestra un poco cómo este fenómeno que hablaba Joseto, cómo la naturaleza se va tragando la arquitectura, ¿no? Hoy día estas son fotos actuales de mi casa, es muy difícil sacar una fotografía y ver lo construido. Estas son fotos del interior, esto es foto del remate del espiral para salir a la planta alta y la piscina donde mi hijo está gozando en este momento de los 40 grados que estarán haciendo. Posteriormente, un poco rápidamente, todas las obras, siempre las obras pensando desde un punto de vista de estabilidad, de una estabilidad estructural, son diagramas estructurales, cómo poder sostener un techo fuera de materiales de norma, cómo aguantar con pallets reciclados, un techo que los ingenieros nos pronosticaban que no aguantarían más de 300 kilogramos por metro cuadrado, a través de pruebas llegar a una obra que la llamamos hombráculo, ¿no? Con una bóveda hecha de madera de 11 metros de largo por 16 metros de largo por 11 metros de ancho, tratando de rescatar una humilde casa patrimonial que para nosotros es lo poco que podemos tener de vestigios urbanos dentro del centro de Asunción. Y de esta casa hasta salió el techo que fue a parar al muro de uno de los fragmentos de mi casa, ¿no? Porque en Asunción no tiramos ni la basura. Este es el Centro Cultural de España, ¿verdad? También otra obra que contarla un poco va a resultar muy lejos, pero que la puse porque fue la primera que puse en la participación de la Bienal Iberoamericana, que creo que en este momento estaba un poco fusionada con la de ingeniería. No sé si al principio esta Bienal se llamaba como la también de arquitectura e ingeniería, ¿no? Creo que me tocó competir en una dura final con Torres y La Peña, imagínense, si vamos a... Obviamente el premio fue a parar a Torres. Bueno, es una de las pocas obras donde se puede ver un contexto urbano, un corazón de manzana. Prácticamente es una intervención en un espacio construido de 3 viviendas. Y otra obra que tiene que ver con una infraestructura pública, deportiva, que son prácticamente 2 vigas que forman una estructura de 80 metros, una viga de 50 metros equilibrada con otra viga de 30 metros, por condiciones topográficas. Es una cancha de práctica de golf, es para la Asociación Paraguaya de Golf. La idea era tratar de multiplicar la cantidad de jugadores que puedan instalarse, entonces la idea fue hacer un podio, un gran techo por cobertura del sol que se produce. No es lo mismo jugar al golf en Paraguay que jugar en Escocia, eso. Y bueno, los cálculos que también producían cada combinación de viga para llegar a esto, que básicamente es una estructura básicamente muy cruda,
de hormigón. Este fue el primer trabajo que hice con el ingeniero Hugo Corres de Madrid. Y que es una estructura que se puede ver terminada así, ¿no? Un enorme techo en línea que cobija a los jugadores de golf que se pueden ubicar en esa sombra para disparar en 500 metros de campo hacia el frente, ¿no? Otra obra muy importante, siempre pensando con diagramas estructurales, una obra que básicamente piensa cómo optimizar el funcionamiento de una viga de hormigón, que en principio debía ser una viga postensada, pero por recomendaciones del ingeniero, si a esa viga le dábamos un poco de vuelo y un poco de peso en estos voladizos, capaz prescindíamos de esa viga de hormigón. Entonces este peso fue dado por estos muros que están colgando. Y bueno, esta obra es vecina de Joseto.